¿Qué es lo que hay que hacer para evitar esto? Y no llegar a esto. En las regiones de clima mediterráneo y en otras muchas, en verano siempre tenemos el mismo espectáculo. Voy a plantearos el problema de los incendios de un modo en el que no lo he visto planteado en ningún sitio y que creo que es la reflexión que todos nos debemos hacer. En realidad, la pregunta es sencilla y es ¿qué medios se necesitan para poder apagar un incendio forestal? Dejo de lado cuestiones como si el monte se limpia lo suficiente, si conviene o no que haya ganados en él, si las especies que se emplean en repoblaciones forestales son las más adecuadas, o si debe haber cortafuegos. Está claro que todo eso influye, pero lo que yo planteo es, cuando tenemos declarado un incendio, por el motivo que se ha originado, ¿qué medios necesito tener para poder apagarlo lo antes posible con probabilidades de éxito? En este vídeo os daré una descripción de cuáles son los medios contra incendios que tenemos actualmente en España. De los incendios que se producen cada año, a pesar de tener esos medios, ¿de qué medios se deberían tener para poder apagar la mayoría de los incendios en sus primeras horas? Y si España se los puede permitir. Y finalmente os contaré un ejemplo, que es de manual y que viví en primera persona, en el que se puede comprobar cómo los medios de los que disponemos en España no son suficientes para controlar y apagar los incendios forestales con la rapidez que sería necesaria. El bosque mediterráneo, un ecosistema delicado y vulnerable como pocos. Adaptado a unas condiciones climáticas difíciles, con lluvias irregulares, a menudo torrenciales. Pero sobre todo sequías y calor, mucho calor. Estos bosques pueden aguantar 4 o 5 meses sin llover y severas olas de calor en verano. Pero el peor enemigo que conocen es el fuego. En España dedicamos ingentes cantidades de dinero en medios materiales y humanos para luchar contra este problema. Actualmente contamos con unas 258 aeronaves contra incendios. Los más importantes, 13 aviones anfibios de gran capacidad, capaces de transportar hasta 6.000 litros cada uno. 39 aviones de carga en tierra con capacidad de 3.000 litros. 69 helicópteros medios de transporte y extinción con capacidad de 1.200 litros. 93 helicópteros ligeros de transporte y extinción con capacidad de 900 litros.
y 13 helicópteros de gran capacidad, entre ellos 8 Kamov K-32 con capacidad para 4.500 litros. Con estos medios, más los terrestres, en el verano de 2015 se consiguió que el primer medio de extinción llegara al lugar del incendio en los primeros 15 minutos desde su detección en el 40% de los casos y en la primera media hora en el 77% de ellos. Y ese año el 80% de los incendios se extinguieron en menos de 6 horas, pero ese 20% que necesitó más de 6 horas fue el que quemó el 78% de toda la superficie forestal quemada ese año. Por eso es fundamental poder controlar un incendio antes de que alcance grandes dimensiones. La realidad es que los incendios se repiten año tras año, quemando decenas de miles de hectáreas al año. En 2022 y hasta agosto llevamos ya 200.000 hectáreas quemadas. En la provincia de Alicante, muchas sierras han sufrido el impacto de estos incendios. Si uno recorre el límite de provincia entre Alicante y Valencia, comprobará que sus 80 kilómetros de sierra han sufrido algún incendio en los últimos 30 años. Y en muchas zonas se han producido incendios sobre zonas ya quemadas, impidiendo la regeneración natural del monte. Cualquiera que recorra la Comunidad Valenciana o la sobrevuele desde el aire podrá comprobar el panorama desolador en el que se encuentra el Levante español. Algo falla, no la profesionalidad de los hombres que luchan contra el fuego, que realizan una magnífica labor dados los medios de los que disponen. El verdadero problema es que esos medios, por muy impresionantes que parezcan los números, son del todo insuficientes para extinguir los incendios. Así que, ¿qué medios son necesarios para apagar un incendio forestal? Un fuego es una reacción química. Si la madera se seca y se calienta lo suficiente, sus moléculas de celulosa se descompondrán y liberarán gases combustibles como monóxido de carbono e hidrógeno, que al entrar en contacto con un gas comburente, el oxígeno, producirán la reacción. Esta reacción libera más calor que el necesario para producirla. En este caso, la energía necesaria para separar la celulosa en gases combustibles. Y esto hace que la reacción se mantenga mientras no falte alguno de los elementos que la mantienen: madera, oxígeno o calor. Así que para extinguir un fuego hay que privarlo de alguno de los elementos que lo alimentan. Se puede apagar un fuego si lo privamos de oxígeno. Esto es lo que hacemos cuando, si se nos enciende una sartén, reaccionamos rápido y la cubrimos con una tapadera. Huelga decir que en un espacio abierto como el monte no se puede privar de oxígeno al combustible. Se puede privar al fuego del material que da lugar a los gases combustibles, la madera. Esto se consigue abriendo cortafuegos, los cuales se han demostrado eficaces en muchas situaciones. Especialmente cuando un fuego ya está descontrolado, muchas veces la única esperanza es esperar que cuando llegue a un cortafuegos se extinga, o al menos reduzca lo suficiente su intensidad como para poderlo apagar completamente. Pero la forma más directa de apagar un fuego es privándolo del calor que alimenta la reacción química. Para apagar un fuego hay que enfriarlo con mayor rapidez con la que desprende ese calor. Si el fuego de esta hoguera desprende calor con una potencia de 5 megavatios, necesitamos enfriarlo como mínimo con una potencia igualmente de 5 megavatios. Si esto se consigue, el fuego se extinguirá. Así que los medios de extinción de incendios deben conseguir eso. Se necesita verter un caudal de agua lo suficientemente intenso para que anule el exceso de energía que se libera en la reacción química que es el fuego, para que esa reacción no se siga produciendo
y entonces el fuego se apagará. Vamos a ver ahora la potencia de enfriamiento que tiene el agua. Un litro de agua a 15 grados necesita 85 kilocalorías para elevar su temperatura a 100 grados. Una kilocaloría por cada grado que queramos elevar la temperatura del litro de agua. Y luego se necesitan 538 kilocalorías adicionales para transformar ese litro de agua en vapor de agua. En total, 623 kilocalorías de potencia de enfriamiento, que pasadas a kilojulios son 2608 kilojulios. Por tanto, un caudal de 1 litro por segundo aportará unos 2600 kilojulios por segundo, que son 2600 kilovatios de potencia, que pasados a megavatios serán 2,6 megavatios. Así que un caudal de 10 litros por segundo aportará 26 megavatios de potencia de enfriamiento. Esto si toda el agua vertida se transforma en vapor. Vamos a suponer que no toda el agua que se vierte sobre un fuego se evapora. Si consideramos que solo se evapora el 60% del caudal vertido, ese caudal de 10 litros por segundo aún aportará unos 15 megavatios de potencia de enfriamiento. Pero también podemos suponer que cuanto más intenso es un fuego, mayor es el porcentaje de agua que al verterse sobre él se evapora. Y por tanto, más se acerca ese rendimiento de esos 10 litros por segundo a esos 26 megavatios. La potencia en llamas de un incendio depende de muchos factores, como la espesura de la vegetación, el viento o la pendiente, pero en muchos momentos no tendrá una potencia superior a 15 megavatios por metro de frente de fuego, sobre todo si se actúa antes de que el incendio adquiera grandes dimensiones. Si un fuego de superficie tiene una potencia de más de 3 megavatios por metro de frente de fuego, puede pasar a las copas de los árboles y pasar a tener potencias de 10 megavatios o más por metro de frente de fuego. Vale que un fuego puede llegar a tener potencias de 100 megavatios por metro o más, pero en muchas situaciones no será así. Así que para apagar un incendio se necesita verter agua sin interrupciones sobre el frente de fuego con un caudal que anule esas potencias. Mientras no tengamos una infraestructura capaz de aportar esos caudales de agua, no seremos capaces de apagarlo. Esa es la única realidad. Y además, a ser posible, no más tarde de media hora desde que se declare el incendio, para actuar antes de que alcance mayores dimensiones. Como os he mostrado antes, sí se llega en casi el 80% de los casos al lugar del incendio antes de haber pasado media hora desde que éste se declara, pero no somos capaces de aportar a partir de ese momento esos caudales de agua. ¿Alguien cree que el helicóptero que va a descargar en esta imagen y que va a tardar mínimo 10 minutos en volver o en ser relevado por otro va a poder apagar este fuego? Un hidroavión puede descargar más agua, pero tendrá que volver a la base o a un embalse para recargar y poder volver a hacer otra descarga. ¿Cuánto tardará en volver o ser relevado? ¿Media hora? ¿Conseguirá con una sola descarga apagar toda la línea del fuego? Porque si no, en esa media hora el fuego continuará extendiéndose por los flancos. No estoy criticando a los profesionales que trabajan en la extinción de incendios, que demasiado hacen para los medios de que disponen. Critico la falta de medios. Entonces, ¿qué medios se necesitan? ¿Cómo se consigue verter esos caudales de agua de forma ininterrumpida que os he mencionado antes? Para empezar, se necesita una red de depósitos de agua en altura, separados máximo 10 kilómetros unos de otros. Esto no supone ningún problema y en realidad muchas sierras alicantinas ya los tienen y a menor distancia. Suelen tener una capacidad de unos 200.000 litros. Pero lo más importante es que se necesita una flota de helicópteros de gran capacidad, que a relevos vierta un caudal empleando cañones de agua igual a la potencia que desprende el fuego. El mejor modelo, en mi opinión, sería el Sikorsky S-64 Sky Crane, que es capaz de cargar 9.000 litros de agua. Un depósito de los anteriores le permitiría realizar unas 20 recargas. La forma de actuar debería ser la siguiente. Se declara un incendio en una sierra.
Se da la voz de alarma y el primer helicóptero parte de la base más cercana y tarda en llegar una media hora. Busca el punto más adecuado para atacar el fuego y empieza a verter ese caudal de agua de 10 litros por segundo. Como lleva 9.000 litros, le durarán 15 minutos. Pasados esos 15 minutos, debe haber llegado a la zona un segundo helicóptero que coja el relevo. Y entonces el primer helicóptero tendrá 15 minutos para desplazarse al depósito más cercano, recargar y volver al punto del incendio, donde relevará al segundo helicóptero. De este modo, solo con 2 helicópteros y a relevos de 15 minutos se puede verter un caudal ininterrumpido de 10 litros por segundo sobre un fuego. Es decir, se puede aportar una potencia de enfriamiento de 15 megavatios. Y eso suponiendo que solo se aprovecha el 60% del agua vertida. Ese caudal debería ser suficiente para apagar incendios con una potencia por metro de frente de fuego de esa misma intensidad. Y puede que la intensidad de un fuego que se propaga a través de las copas de los árboles no supere ese valor en muchos momentos. O que se trate de un fuego en zona de matorral, que seguramente tendrá potencias por metro de frente de fuego menores. Supongamos que acuden 3 helicópteros. En ese caso, la situación mejoraría de una de estas dos maneras. Se podría ampliar a 30 minutos el intervalo de tiempo desde que finaliza la descarga para realizar el repostaje. O se podría aumentar el caudal de agua que se vierte al doble, 20 litros por segundo, por lo que la potencia de enfriamiento también aumentaría al doble, 30 megavatios, como antes, suponiendo que solo se aprovecha el 60% del agua vertida, que podría ser más. Recordemos que cuanto más intenso sea un fuego, mayor será el porcentaje de agua que se evapora al verterla sobre él. Así que con ese caudal, si se evaporara toda el agua vertida sobre el fuego, se podrían apagar fuegos con intensidades de hasta 50 megavatios por metro. Vertiendo ese caudal, el tiempo de descarga sería de 7,5 minutos, pero los helicópteros, si son 3, seguirían teniendo 15 minutos para repostar. 30 helicópteros Sikorsky S-64, o un modelo con las mismas capacidades, distribuidos por la península, Baleares y Canarias, permitirían afrontar muchos incendios de la manera que acabo de describir. ¿Y cuánto costaría todo eso? Reconozco que no sé cuánto cuesta un Sikorsky S-64. Pongamos que cuesta unos 40 millones de dólares. Eso haría 1.200 millones de dólares. ¿Caro? No creo. El AVE Madrid a Albacete y Valencia costó 5.900 millones de euros. Y esta solo es una de las muchas obras públicas que se han realizado en España en los últimos años. O visto de otra forma, España compró hace unos años 70 aviones de combate Eurofighter, cuyo precio se estima en 90 millones de euros cada uno. Si podemos comprar y mantener una cosa, podemos comprar y mantener la otra. En el verano de 2019 vivimos un incendio que muestra a la perfección lo insuficientes que son los medios actuales que tenemos y al mismo tiempo la buena labor que realizan las unidades antiincendios dados los escasos medios de que disponen. Se inició el 15 de julio de 2019, aproximadamente a las 2 del mediodía, en un día de preemergencia de nivel 2 que es riesgo alto. Solo 2 camiones de bomberos acudieron al principio y no pudieron entrar al barranco donde se había originado el fuego debido al elevado riesgo que suponía. Bon dia, amics. Avui sí que és un dia de les pitjors que puguem tindre en el poble de Beneixama. La Solana està en pleno. És una ratonera i no poden accedir ahí els bomberos. N'hi ha que fer tot el que puguem entre tots per cridar a tota la governació civil i a tota la gent que coneguem i que puguem per poder que ens envien lo antes possible mitjans aèries, o si no és impossible accedir ahí. És una ratonera, està tot ple. N'hi ha tanta marea ahí està dalt de la careta d'Albero, està tot ja completament ja sacs. No n'hi ha ningú mig ara en aquests moments actuant, són les 2:30, no n'hi ha ningú mig, tots els bomberos que acaben d'arribar, acaba d'arribar jo també, les 2
les dos de bombero i de forestals, ¿vale? Intenteu cridar a tots els contactes que pugueu, per favor, i anem a coordinar-vos tots per en seguida que puguem entrar a començar així a apagar foc, o si no ens quedem sense Solana, Un abraç, amics, i estigueu atentos. Pero ningún medio aéreo acudió al principio. Si en esos momentos se hubiese empezado a verter un caudal de 20 litros por segundo sin parar, cuando el fuego no tendría un perímetro de más de 100 metros, ese incendio seguramente se habría apagado en esos momentos. Pero ningún medio aéreo acudió. El fuego se descontroló y en la media hora siguiente avanzó en dirección sureste, arrasando 4 kilómetros de monte. El frente de fuego se detuvo al entrar en zonas de olivar. No se extendió hacia el sur al haber campos de cultivo. Y el flanco norte consiguió estabilizarse gracias a la existencia de cortafuegos y a los medios aéreos que finalmente sí acudieron. A las 6 de la tarde el viento viró al sureste. El fuego no se extendió hacia el norte porque ese flanco ya estaba estabilizado, pero sí un poco hacia el oeste. Hacia las 10 de la noche, 8 horas después del inicio, el incendio consiguió controlarse también por ese flanco. El resultado fueron 835 hectáreas quemadas. Para colmo de calamidades, en septiembre de ese mismo año, una violenta gota fría descargó sobre la zona en una noche unos 200 litros por metro cuadrado o más. Erosionó toda la sierra, arrastrando ingentes cantidades de tierra fértil y dejando la roca desnuda. Este es el futuro que le espera al sureste español si cada año seguimos sumando 40.000 o 50.000 nuevas hectáreas de monte calcinado o más. Es cierto que el monte mediterráneo puede recuperarse tras un incendio, pero necesita décadas. El que un monte se recupere o no puede variar mucho de unas zonas a otras. Yo no he visto recuperarse muchas zonas quemadas, si por recuperarse entendemos que el terreno desarrolle matorral de cierto porte o cierta densidad de arbolado. Por supuesto que monte bajo siempre habrá. Esta es una imagen de la Sierra de Mariola, quemada en 1994. Después de 28 años, ¿dónde está el bosque? Además,
Muchos montes no se recuperan porque sufren un segundo incendio en menos de 20 años. Esta es la Sierra de Bocairente, quemada en 1994 y en 2010. Y así es como está ahora. Mucho matorral, pero ni un árbol. Mientras el intervalo entre incendios sea menor que el tiempo que necesita un monte para recuperarse, este no se recuperará nunca. Es decir, si un monte necesita 30 años para recuperarse y se quema cada 20, así no se va a regenerar. ¿Y acaso alguien puede asegurar, con el ritmo actual de incendios que tenemos en España, que los montes ya quemados una vez no van a sufrir ningún otro incendio en los próximos 20 años? Solo es una cuestión de tiempo que todos los montes acaben quemándose. Yo no digo que con los medios que propongo se puedan apagar todos los incendios, está claro, ni que con 30 helicópteros como estos sea suficiente, pero sí se podrían apagar muchos incendios más y mucho antes de los que se consiguen apagar con los medios que tenemos ahora. Y nada más. Os dejo un enlace a un vídeo espectacular de cómo un Sikorsky consigue cargar 9.000 litros en 1 minuto y medio, desplazarse en cuestión de minutos al lugar de un incendio y descargar. Es todo.